Hoy nos vamos a sumergir en una entrevista, una entrevista cruda, sin ningún tipo de filtro, a una de las figuras más polémicas del periodismo de espectáculos argentino. Hablamos de un tal Ventura. Sí, La hemos sacado del canal de YouTube JTax Digital y, el objetivo es intentar desentrañar un poco las dinámicas de poder, las rivalidades... los secretos, ¿no? Exacto, los secretos de ese mundillo. Y hay que avisar de una cosa. El tono desde el segundo uno es combativo. Muy directo. Desde luego. Y es que es clave entender que esta charla va mucho más allá del cotilleo. Es que es una ventana a cómo se mezclan la información, el poder y, la personalidad de esta gente en la esfera pública. Totalmente. Lo que Ventura dibuja aquí es, en esencia, un mapa. Un mapa de alianzas, de enemigos, que según él ha definido los medios durante décadas. Y claro, él se pone en el centro de ese mapa. Pues empecemos por ahí, por cómo se ve él a sí mismo ahora. Se define, y la frase es suya, como un Ventura con los huevos llenos. Vaya declaración de intenciones. Es muy gráfica, ¿verdad? Dice, y cito textualmente: estoy cansado de escuchar boludeces y que me vengan a preguntar y repreguntar cosas que son sabidas. Es la postura del veterano que está harto, que ya no tiene ni tiempo ni paciencia para las formalidades o lo que él ve como la hipocresía del medio. Pero es más que cansancio, ¿no? Sí, claro. Hay algo más. Es una estrategia. Al decir estoy harto, se da a sí mismo permiso para romper las reglas, para decir lo que supuestamente otros se callan. Y no se quedan las palabras, ¿eh? Enseguida saca a relucir la confrontación física. Habla de peleas, las llama piñatas. Una palabra curiosísima. Sí, como si fueran fiestas violentas. Ya dice mucho de cómo ve él estos enfrentamientos. Cuenta una anécdota de un tal Cristian Mercatante que fue a un plató a pegarle y Ventura, en un giro de guión, dice que terminó ayudándole casi 10 años. Esa anécdota es fundamental. Es que con eso construye su personaje. Quiere proyectar esa dualidad. Por un lado, es el tipo duro al que no le tiembla el pulso. Y por otro, el hombre con códigos. Exacto. Capaz de perdonar e incluso proteger a su enemigo. Es la figura del patriarca, que puede ser violento, pero también magnánimo. Está construyendo su propia leyenda. Y parte de esa leyenda es el poder de la información que guarda. Lanza una advertencia muy clara. Dice, si me venís a tapar a mí con mierda, muchachos, sepan la verdad. Averigüen. Yo tengo documentos. Ajá. La idea del archivo, de que guarda pruebas de todo, la repite sin parar. Y aquí es donde su postura se vuelve estratégicamente fascinante. No se pone como víctima. Para nada. Se posiciona como una potencia armada. El mensaje es, podéis atacarme, pero yo tengo capacidad de respuesta nuclear. La información, su archivo, es su arsenal. Y lo interesante es cómo crea esa narrativa de autenticidad, la suya, con documentos, frente a la falsedad de los demás. Para él la verdad no es filosofía, es un arma que se guarda en un cajón. Un arsenal que, no tarda nada en empezar a usar. Su primer objetivo, Mario Pergolini, el eterno icono de lo cool. Su antítesis. Totalmente. Y va directo a desmontar ese estatus. Se burla, le pregunta, ¿qué es el cool? ¿El culo? ¿El cool o qué es el cool? Es un ataque directo a la línea de flotación de la marca personal de Pergolini. Lo que hace Ventura es enfrentar ese mundo cool que él presenta como elitista, falso, con el mundo popular, el de las masas, donde él se siente cómodo. Es una batalla cultural, en el fondo. Y el ataque no es solo una burla, va a lo concreto. Y con una virulencia. Le recuerda a su fracaso en la directiva del Boca Juniors. La expresión que usa es tan gráfica que... dice que a Primolini le dio un voleo en el orto que pegó en el ángulo de la cancha de River. Uf. O sea, que lo echaron con una fuerza que cruzó toda la ciudad hasta el campo del máximo rival. Es una humillación simbólica de un calibre tremendo en la cultura argentina. Pero fíjate en la táctica. Es una demolición de imagen muy calculada. ¿En qué sentido? Ataca lo profesional con el fracaso en Boca. Luego ataca a su integridad moral, diciendo que Pergolini también hizo cámaras ocultas, acusándolo de hipócrita. Y finalmente, ataca a su lado personal, al mencionar la mala relación con sus compañeros. Es una deconstrucción total del personaje. No le deja un pilar en pie. Pero no solo ajusta cuentas con rivales históricos. De Pergolini salta a Jorge Rial. Pero aquí la estrategia cambia. Cambia radicalmente. Con Rial no hay un ataque frontal, sino que siembra dudas, de forma muy calculada. Sí, y el cambio de táctica es muy revelador. Con Pergolini, el ataque es a la identidad pública, al personaje.
¿Con Rial? Es al patrimonio. Exacto. A algo mucho más tangible y potencialmente más peligroso a nivel legal. Justo. Ventura usa la técnica de, bueno, yo solo señalo y que la gente sume. Lanza la puya. Miraré los coches y dónde vive y los viajes que hace. Y ahí deja caer la pregunta envenenada, ¿por qué viaja tanto? Y como remate, añade que podría hablar de algunos socios que tuvo. Lo deja ahí, para que la imaginación del público haga el resto. Es una clase magistral de cómo atacar sin acusar. Planta la semilla de la sospecha sobre el origen del dinero. No dice que sea ilícito, pero al preguntar ¿por qué viaja tanto?, invita a que se especule sobre motivos ocultos. Es más sutil que con Pergolini. Menos espectacular, sí, pero a largo plazo puede ser mucho más dañino. La duda sobre la honestidad de alguien es una mancha muy difícil de limpiar. Y esta visión estratégica no la aplica solo a sus viejos enemigos. Es fascinante cómo establece una jerarquía de poder con la nueva generación, con Ángel de Brito y Yanina Latorre en particular. Aquí es donde se pone el traje de decano, de padrino de la industria. Totalmente. Su afirmación central es potentísima. Dice que tanto de Brito como Latorre conmigo no se meten. Y lo compara con Rial. Rial sí se metió. Con eso está trazando una línea roja. Un pacto de no agresión. Exacto. Se coloca por encima de ellos en la cadena de mando. Es una demostración de poder muy sutil. No dice, soy más importante que ellos. Dice, ellos saben que no deben cruzar una línea conmigo. Implica que hay un respeto o quizá un temor. Basado en su archivo. Volvemos a lo mismo. Eso es. Se posiciona como el veterano intocable. Y las definiciones que da de cada uno son muy reveladoras. Cuando le preguntan si de Brito es el nuevo Rial, lo niega. Dice, Ángel es Ángel. Le niega ese linaje, esa sucesión. No le da la corona. No. Y a Yanina Latorre le pone una etiqueta brillante y, bueno, con bastante malicia. La llama una especie de contadora del espectáculo. Es que esa definición tiene una doble carga de profundidad letal. Por un lado, es un guiño a su antigua profesión, era contadora pública. Claro. Y por otro, la encasilla en un rol muy específico. Un contador registra y presenta los datos, pero no genera la estrategia. Al llamarla contadora, reconoce que es eficaz contando historias, pero sutilmente le quita la pátina de periodista. La reduce a una administradora de información, no a una creadora de opinión. Hasta aquí hemos visto a un Ventura, que ajusta cuentas, que se posiciona. Pero entonces la conversación da un giro. Y aquí es donde para mí la cosa se pone seria. Se aleja de las rencillas para hablar del poder real del periodismo de espectáculos. Sí, y lanza una frase que lo cambia todo. La frase del 30%. Exacto. Dice, cuento el 30%. Si cuento todo, me tengo que ir del país. Un momento, detengámonos aquí. No dice que se guarda cotilleos. Está sugiriendo que la información que tiene es de tal calibre que revelarla pondría en riesgo su seguridad. Y es entonces cuando lo conecta directamente con la política. La afirmación que hace a continuación es de una gravedad tremenda. Cita textualmente, siempre me llamaron presidentes. ¿Cuánta bola le dan al espectáculo? Toda. Para tapan los temas. No lo insinúa. No, lo afirma. Sostiene que el poder político usa conscientemente el periodismo de espectáculos como una gigantesca cortina de humo. Pero espera, que hay más. No solo dice que lo usan, sino que él participa. Afirma que ha llegado a dar clases a políticos sobre cómo manejarse ante las cámaras. La postura, la respiración, las pausas. ¿En serio? Sí. Se presenta como un coach de comunicación política en la sombra para las altas esferas. Pues si conectamos todos los puntos, la implicación es enorme y muy oscura. Describe una simbiosis, ¿no? Totalmente. Una en la que el poder político consigue una herramienta de distracción masiva y el periodismo de espectáculos consigue acceso a influencia. Esto replantea por completo la función de este género. Ya no es entretenimiento. Se convierte en una pieza estratégica. Exacto. Y esa idea de que solo conocemos el 30% es escalofriante. Sugiere que el 70% restante es un entramado de pactos, favores e información que se usa para manipular a la opinión pública. Es una visión muy cínica, pero a la vez coherente con el personaje que ha ido construyendo. Ve la información como una moneda de cambio. Y para consolidar ese poder, pues, ¿qué mejor que controlar las instituciones del sector? Claro. Hablemos de su rol en APTRA. La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas.
Para quien no lo sepa, es la que entrega los premios Martín Fierro, el equivalente a nuestros Goya. Controlar a TTR es controlar el sistema de reconocimiento de toda la industria. Es un poder inmenso. Y Ventura lo cuenta con orgullo. Explica que le quedan 2 años, que es su tercer mandato, y ojo al dato, que en las últimas elecciones no compitió. Fue consagrado por los socios. No hubo oposición. Ninguna. Según él, el sentir general es: Luis, te queremos. Es la imagen del poder absoluto, un liderazgo que no admite contestación. Ser consagrado en lugar de elegido tiene una connotación casi monárquica. Implica que su posición es natural, indiscutible. Y esto es crucial, porque el control de los premios decide quién recibe atención, quién ve su caché revalorizado. Es una herramienta de poder muy real. Y su plan de futuro refuerza esa idea de poder perpetuo. Dice que no va a nombrar sucesor, pero que seguirá como socio, remando desde un lugar de creatividad y crecimiento. ¿Cómo interpretas eso? Es la jugada clásica del líder que trasciende el cargo. Está pasando de ser el presidente ejecutivo a ser el presidente emérito, el patriarca. La figura de consulta. Exacto. La figura indispensable. No necesitará el título para seguir influyendo. Se asegura de que su legado y su poder perduren. Es la culminación de su carrera. Pasar de ser un jugador en el tablero a ser una de las manos que mueven las piezas. Si hacemos balance, hemos visto el autorretrato de un personaje definido por el conflicto, que ve la información como un arma. Hemos analizado su mapa de poder, con ataques a rivales, su jerarquía sobre los nuevos y, lo más impactante, su tesis sobre esa simbiosis entre espectáculo y política. Es un retrato fascinante y perturbador a partes iguales, sí. Pero hay un detalle al final de la entrevista que me parece el cierre perfecto. ¿Cuál? Ventura dice, casi como al pasar, que no le sorprenderían posibles sanciones después de lo que ha dicho. Y añade una frase un poco ominosa: de todo puede pasar. ¿A qué se referirá con sanciones? No parece que hable de una demanda judicial. Exacto. Y esa es la pregunta final que nos deja esta conversación. En un ecosistema donde una figura central afirma que solo conocemos el 30% de la verdad y que revelar el otro 70% le obligaría a exiliarse, ¿qué tipo de sanciones no oficiales existen para quienes se atreven a insinuar algo sobre ese porcentaje oculto? Y sobre todo, ¿quién las impone? Esa es la clave. El poder político. Otros poderes mediáticos. Esos socios de los que no se habla. Porque esas sanciones invisibles, las que no salen en los titulares, son quizás la manifestación más pura del verdadero poder del que ha estado hablando Ventura todo el tiempo.